Hola, bienvenidos a este nuevo video de evaluación y medición aplicadas. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal. Esto se está realizando para la materia de evaluación y medición aplicadas de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, y en esta oportunidad vamos a ver el tema de evaluación de proyectos 2, siendo esta la segunda instancia de una serie de 3 videos acerca de el proceso de la evaluación y medición de los proyectos. En esta oportunidad vamos a trabajar alrededor de lo que son las herramientas de gestión. En el video anterior vimos los principios del proyecto, la ciclo de vida del proyecto y otros elementos importantes. Hoy vamos a trabajar directamente con las herramientas que nos van a ayudar a hacer la gestión de un proyecto. Dado que pueden ser cientos o miles las herramientas que se usan para esto, entonces voy a trabajar únicamente algunas pocas que siento que pueden ser de utilidad para ustedes, incluso para proyectos como desarrollar una exposición en grupo o un trabajo de grado. La primera de esas herramientas es la matriz RACI, que corresponde a estas 4 letras. R de responsable, que es la persona quien se encarga de llevar a cabo la tarea específica. A de accountable o controlador, que es quien se encarga de verificar que la tarea se realice. C de consultado e I de informado. El consultado es aquella persona a quien se le pide consejo y el informado es a quien se le cuenta el resultado de la tarea. Deben existir las 4 letras en cada tarea, cuando eso nos permitirá repartir mejor las funciones y saber a quién le corresponde cada cosa. Ello organiza el trabajo y facilita la medición posterior de resultados. En este ejemplo vamos a mirar unas actividades básicas de un programa de gestión de la implementación de un proceso de TICS en una organización supuesta. El primer punto entonces será elaborar el plan de gestión, del cual se encargará Félix. Félix, como responsable, es quien tiene que hacer el programa, pero quien se tiene que asegurar que suceda es Javier. El segundo momento es realizar el estudio de uso de las TICs para saber qué tanto se están usando o no en la organización. Quien se encargará de ese estudio es Daniel, y quien va a ser el accountable, el supervisor del proceso, va a ser Julio. Félix simplemente se le van a tomar consejos o se le van a preguntar algunas cosas si fuera necesario, y a Javier sencillamente se le informa. En el proceso de planificación, nuevamente son Javier y Félix quienes se van a encargar de ello, es decir, de la planificación ya del detalle preciso de lo que se va a hacer para empezar la implementación del proyecto. Los usuarios tienen que estar capacitados. Esa capacitación la realizará Javier y la va a supervisar Julio. El desarrollo del proyecto va a ser propiamente por Daniel, y va a ser Félix quien ha venido ayudando a desarrollar el plan de gestión, quien va a hacer la supervisión de esa implementación, de ese desarrollo del proyecto. La verificación de errores se llevará a cabo por parte de Javier, quien era el supervisor del plan de gestión desde el comienzo y de la planificación, y va a ser Daniel quien ayudó en la implementación del proyecto, quien va a supervisar cómo se realiza esa verificación. Luego, el cierre del proyecto estará a cargo de Julio y va a ser supervisado por Javier. Como ustedes pueden ver, las tareas están organizadas de manera que nadie puede decir que eso no me tocaba a mí o que era para el otro, y se le asignan las tareas a las personas en función de su perfil. Es decir, cada quien va a ser el encargado o el supervisor o el consultado según las habilidades o las capacidades que tenga para desarrollarlo. Si estuviéramos hablando de un plan para hacer una tesis de grado, ese plan debería desarrollarse de manera que quien tiene más habilidad para buscar la información se encargue de eso, quien tiene más habilidad para realizar la redacción se encargue de ello, y así por el estilo. Entonces, entre unos y otros siempre hay 2 personas que se hacen cargo de que todas las tareas se cumplan. Lo que deben hacer los informados es sencillamente estar atentos a que se les informe en qué punto va el proyecto. Otra herramienta muy importante es el diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt nos va a permitir la organización en el tiempo de las actividades. Las actividades son las unidades de ejecución de un proyecto y pueden estar organizadas de manera simultánea, que se hagan las dos al tiempo, consecutiva, una después de la otra, o sobrepuesta, donde unas pocas se colocan sobre las otras. En el siguiente ejemplo podemos ver que existen algunas tareas
que se sobreponen a las otras. La mayoría, como se puede ver, no ha terminado una cuando la otra arranca. Sin embargo, entre la tarea de evaluar y definir el vivero, tipo y cantidad de plantas a comprar y la compra de las plantas requeridas para satisfacer las necesidades, una va detrás de la otra, es decir, tiene que terminarse una para que la otra pueda comenzar. También existe la posibilidad, en este ejemplo no, pero existe la posibilidad de que dos tareas se desarrollen de manera simultánea, es decir, que podamos llevar al mismo tiempo dos tareas. Este diagrama nos permite saber las tareas, distribuir los tiempos del proyecto y así poder generar colchones o espacios suficientes para poder hacer el proyecto. La gestión del tiempo es supremamente importante porque, como hablábamos en el video pasado, el 80% de los proyectos se retrasan. Entonces, eso hace que las personas vayan a tener dificultades después en el momento de la entrega y, por supuesto, todo se desordena. Si nosotros llevamos un diagrama claro que nos permita establecer cuándo hay que terminar cada tarea, eso va a lograr que podamos nosotros cumplir en tiempo y forma con más facilidad. También es importante tener en cuenta lo que son los indicadores. Los indicadores de un proyecto son evidencias tangibles del efecto del proyecto o de la realización de las fases. Pueden ser proporciones o números o condiciones de sí o no. Los indicadores deben estar diseñados de tal manera que nos permitan generar una clara visión de lo que está sucediendo en el proyecto. Cuando son números, pueden ser indicadores tales como cantidad de personas encuestadas, eso sería un número. Cuando son condiciones de sí o no, pueden ser indicadores tales como entrega del proyecto el día correcto, ese es un indicador de sí o de no. Y cuando son proporciones, pueden ser indicadores del corte, cantidad de clientes cerrados, es decir, de ventas hechas, sobre el número de clientes visitados multiplicado por 100. Esa proporción nos va a indicar qué porcentaje de ventas está haciendo el vendedor frente a la cantidad de clientes que visita. Cuando es una proporción, lo más importante es recordar que el número fijo debe ir abajo y el número variable arriba de la proporción. El número fijo debe ser el denominador y el número variable debe ser el numerador. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos la cantidad de personas que vamos a visitar, que esa ya está programada, y la colocamos arriba, el número no nos va a dar. Si yo digo que visité 100 personas y vendí 20 clientes, o sea, vendí 20 productos, quiere decir que 20 sobre 100 multiplicado por 100 nos da 20%. Si lo hiciéramos al contrario, 100 dividido 20 nos daría como 500%, lo cual no tiene sentido. Estamos vendiendo menos de los que visitamos. Entonces, siempre el que es el denominador es la cifra fija y el de arriba, el numerador, es la cifra que debemos nosotros tener como variable. Y al multiplicarlo por 100 lo convertimos en un porcentaje, lo cual es más fácil de interpretar. A estos indicadores hay que crearles una hoja de vida de indicadores que incluya el proceso o área, el propósito, lo que se espera lograr con el indicador, la fórmula de cálculo, del indicador y si es de impacto de logro de actuación, cómo se interpreta, es decir, qué esperamos que suceda. Y dentro de la perspectiva de un Balance Scorecard, por ejemplo, puede ser financiar a usuarios, procesos o aprendizajes. Esto nos permite después llegar en las condiciones del proyecto a saber qué indicadores estamos usando para qué y a dar una perspectiva general de cada una de las áreas de gestión del proyecto. Recursos humanos, financiera, logística, etcétera, lo que haga falta. La última herramienta que vamos a ver dentro de este corte y pequeño video es el análisis de riesgos. En esta herramienta se desarrolla un análisis de las posibles dificultades, lo habíamos hablado en el video pasado, y de la manera de solucionarlas. Se listan por código y probabilidad de ocurrencia. El código lo podemos utilizar como nosotros lo consideremos pertinente. Es decir, el código puede ser riesgo denominativo 001 o puede ser riesgo de lo que ustedes quieran. Ustedes montan el código como quieran. Lo importante es que los mismos tipos de riesgos respondan al mismo número de código. Si son riesgos económicos, entonces son todos RE, por ejemplo.
Si son riesgos de clientes, entonces son RC. Si son riesgos de diseño, entonces son RD, ¿sí? O cualquier otra denominación, pero que todos los que vayan dentro de la misma línea tengan el mismo código. ¿Para qué? Para que luego sea fácil interpretarlos. Nuestro primer riesgo de diseño en el caso, por ejemplo, de un diseño de un software sería que el cliente cambie los requerimientos en el último momento. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Calculado según la experiencia previa en el elemento, de alrededor del 25%. El impacto, si él nos hace eso, podría causarnos un retraso entre 2 o 5 semanas. ¿Cómo podemos solucionar eso? Poner en el contrato una cláusula de costo adicional por los cambios que se realicen. El riesgo económico 003 sería que se gastan más horas de desarrollo de las presupuestadas. Esa probabilidad, de acuerdo con la experiencia, es de un 40%, es altísima, es muy peligrosa. El impacto de eso sería del 20 al 40% de la utilidad que tendríamos que sacrificar, si no es que más. La solución es que no se aceptan horas extra. La gente tiene que hacerlo en el tiempo que se le está dando. El cliente queda insatisfecho con el producto. Ese sería un riesgo de cliente. La probabilidad es del 10%, casi nunca nos ha superado. El impacto puede ser de hasta el 15% en la meta de ventas, porque nos puede reducir hasta el 15% las ventas. Entonces la solución es mantener al cliente informado de los avances, que él vaya viendo lo que se está haciendo para que pueda dar su retroalimentación antes de hacer la entrega final. Y el último riesgo, que sería un riesgo económico, diría que el cliente se demora en el pago. Esto no sucede nunca en más del 20% de los casos y nos puede costar del 10 al 30% de la utilidad. Entonces podemos utilizar una cláusula para cobrar intereses de mora por el no pago o podemos hacer descuentos por pago anticipado o las dos. Al hacer esto, pues eso nos facilita que el proyecto vaya a salir siempre bien y como debe ser. El proyecto nunca debe ser demasiado complicado para nosotros si tenemos claros cuáles son los posibles riesgos y tomamos las medidas de precaución. Desde el mismo momento de la venta se pueden tomar algunas medidas al explicarle claramente al cliente que hay cosas que no se van a poder lograr. De esa manera, nosotros podemos facilitar que el proyecto funcione mejor. Existen muchas otras herramientas como estas que nos pueden permitir solucionar el tema. Dudas y preguntas al respecto de las herramientas en los comentarios del video o vía correo electrónico a mis correos. Les agradezco mucho, que tengan ustedes un muy bonito resto de vida. Chao.